Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Estamos iniciando Entrevista Verdadera aquí en La Red. Vamos a hablar de la recopilación, de una historia, de un caso antiguo que se va a transformar luego en un libro. Son largas conversaciones, buscar varias fuentes de hace años para hablar del que conocimos como caso Dávila o el caso Codelco. Esto fue en los inicios de la vuelta a la democracia e involucró a un hombre en específico, Juan Pablo Dávila. Con quien vamos a hablar ahora es con una persona que ha seguido este caso, lo siguió desde un principio y lo va a materializar esta historia, estas entrevistas, estos testimonios en un libro sobre el caso. Me refiero al periodista Dinko Kusanovic, que nos acompaña esta noche y que ha llevado harto tiempo trabajando en esto. Dinko, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Beatriz, gracias por la invitación. Lo primero, ¿por qué el caso Dávila? Es un caso emblemático. Creo que cuando nosotros estábamos en la Escuela de Periodismo en los años 90 nos marcó profundamente, sobre todo por el golpe comunicacional que significó para la opinión pública de esa época. Y precisamente dentro de mi carrera como periodista, en un principio, ¿cierto?, el año 2000 en Revista ¿Qué pasa?, yo le realicé una entrevista a Juan Pablo Dávila. Fue la primera vez que él hizo una entrevista salido o egresado o de una forma afuera de la cárcel. Ya. Fue entre el año 2000 y 2001 y ahí fue donde yo lo conocí y tuve la oportunidad de hacer una entrevista. Me gustaría que volviéramos un poco sobre el caso Dávila para incorporar a todos los que nos escuchan y que no recuerdan tanto del caso, y para los que son más jóvenes que lo han conocido a lo mejor desde recortes de prensa o algo así. El caso Dávila, para que ustedes se hagan una idea, concentró toda la atención mediática durante muchas semanas, yo diría meses, donde se siguió este caso, muy parecido a lo que pasa hoy día, por ejemplo, con los casos de el cohecho, las coimas, las platas, la política que se sigue día a día, que se está en la puerta de tribunales, que se va buscando, qué sé yo, los por qué políticos. Bueno, fue muy parecido a eso. ¿De qué año estamos hablando y cómo describirías tú el caso Dávila? El caso Dávila comenzó en enero del año 1994, cuando se dio a conocer a la prensa, pero previamente existen antecedentes anteriores donde hubo reuniones previas entre Juan Pablo Dávila y su plana directiva mayor, digamos, y se dio a conocer a fines de enero de 1994. Básicamente el caso Dávila tiene que ver con una serie de operaciones de mercado futuro donde transaba libras de cobre en los mercados como bolsa de valores. Cuando saltaron las alarmas significó que hubo más de 1000 transacciones en menos de 3 o 4 meses y eso gatilló lo que hoy llamamos el Davilazo. Y eso significó cuánta defraudación para el fisco, cuánta plata estuvo involucrada y que fue algo de lo cual se conversó mucho porque estábamos hablando de Codelco. Y Codelco en ese entonces, igual que ahora, es la empresa más importante de Chile. La cifra es relativa. Ya. En un comienzo se hablaba de 500 millones de dólares. Juan Pablo Dávila insistía que eran 90 millones de dólares. Y finalmente se llegó a una cifra de 227 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando del año 94, para que hagan la proyección de lo que significaban 220 millones de dólares en esa época. Ahora, ¿cómo se generó toda esta suspicacia y que se apuntara directo a Juan Pablo Dávila? Todo esto para hacer recuerdos del caso. Porque empezamos a conocer varios conceptos, por ejemplo, las compras o las ventas a futuro, que era el departamento donde trabajaba Juan Pablo Dávila y que empezamos a entender que era, claro, todos esos negocios donde se proyectaba cierto precio del cobre. ¿Qué es lo que pasó ahí? Principalmente Juan Pablo Dávila tenía una pérdida nominal de 90 millones de dólares. Él se acercó a su jefe, Owen Guerrini, Carlos Derch, Gonzalo Trivelli, que eran sus jefes directos y conformaban el Comité de Mercado Futuro. Él los citó a una reunión que fue un día domingo, en la tarde, y a partir de ahí se empezó a generar el caso Codelco. Él dijo, hay una pérdida nominal, yo tengo la solución para esto. Tengo todo el mercado armado, tengo la posibilidad de recuperar ese dinero porque el precio de Codelco, o sea, de las libras de cobre, tiene que ver como una fijación del precio a futuro, ¿cierto? Yo fijo un precio en un año más y cada 3 meses yo lo voy recuperando. Son distintos movimientos bursátiles que se van realizando. Entonces, los jefes de Juan Pablo Dávila dijeron, pare, señor, aquí hay una pérdida nominal, nunca hemos llegado a tanta pérdida en unas transacciones de mercado futuro, usted está solo. Y ahí se comenzó a gatillar lo que es el caso Codelco.
Exacto. Recuerdo que en esa época en algún momento nadie conocía quién era Juan Pablo Dávila. No. Y estaban todos parados, todos los periodistas en la puerta esperando a quién podía salir para dar declaraciones. En fin, fue un tema. Después ya se identificó a Juan Pablo Dávila, entró a tribunales, estuvo preso Juan Pablo Dávila también por este caso. ¿Cómo se dio esta conversación? Porque, a ver, Juan Pablo Dávila fue el hombre más buscado en algún momento, ¿no? El más requerido a propósito de todo este escándalo que tenía todos los medios de comunicación encima. Cayó preso, estuvo unos años preso y de ahí, de alguna manera, desapareció del foco público. ¿Qué pasa cuando lo entrevistas, Dinko, por primera vez? Yo me llegó la información de que él se había convertido en la iglesia adventista. Cuando yo trabajaba en la revista ¿Qué pasa? Me llegó esa información. Esto en la cárcel. Él estaba fuera de la cárcel. Él estaba viviendo en Quillota en esa época. Él estuvo en la cárcel de Quillota los primeros 3 años de Perdón, de ¿cuánto cárcel. estuvo preso? En total fueron 10 años. Pero tuvo unos momentos donde estuvo en libertad mientras terminaba un juicio a otro. En el primer periodo estuvo 3 años en la cárcel de Quillota. Ahí yo lo conocí. Lo llamé por teléfono, le dije, quiero hacerte una entrevista. Y él me dijo, ya. Él era una persona muy reticente a los medios. Si tomamos, digamos, en cuenta que él nunca dio entrevistas. Raquel Correa fue la única persona que le dio una entrevista en televisión. Muy pocas que yo recuerdo. Muy pocas. Y en ese periodo me dijo, ok, ven a Quillota. Tomé el fotógrafo de la revista y nos fuimos a Quillota. Y entre unos paltos donde él hacía unas pequeñas asesorías, yo lo entrevisté aproximadamente unas 10 horas. 10 horas. ¿Y cómo sucedió esa conversación? ¿Qué es lo que querías averiguar tú de Juan Pablo Dávila? Principalmente, bueno, había muchas dudas, ¿cierto? ¿Qué pasó con la plata? ¿Dónde se fue la plata? La opinión pública tenía esa sensación que él se había robado el dinero, se lo había llevado a su casa. O sea, había toda una duda respecto a por qué estaban en operaciones a futuro con pérdidas. Y recuerdo que la duda instalada, todo esto para hacer recuerdo del caso, instalada era que esos cálculos de pérdidas los había hecho de alguna manera a propósito para que unos ganaran y que ahí estaba la ganancia de él, que alguien le había pagado para hacer los malos negocios, por decirlo muy en sencillo. Principalmente la teoría era que él tenía corredores de las bolsas de metales asociados a estos pagos de comisiones y que él tenía una cuenta en las Islas Caimán y ahí iban a depositaban todo el dinero, que finalmente todo eso se fue desechando en la medida que se fue conociendo el caso. No olvidemos que en esa época los juicios y lo que llevaba el ministro Benki en esa época eran cuadernos secretos. Nadie tenía acceso a la información real que estaba en el juicio. Que era la justicia antigua, por si acaso. Por lo tanto, el modelo comunicacional que se instaló en esa época fue precisamente que había un culpable absolutamente juzgado y condenado antes de dictarse una sentencia. Tomemos en cuenta que la plana mayor, digamos, que eran los jefes de Juan Pablo Dávila, todos tenían ascendencia política, todos tenían una relación con el segundo piso de la moneda. La ascendencia política con el gobierno democrático de ese entonces, que eran los últimos años de Patricio Aylwin. Eran los últimos meses de Patricio Aylwin. Y ya iba a asumir Eduardo Frei. Ya estaba electo Eduardo Frei. En esa época se dio. El caso estalla en verano, además. Estalla en un verano. Y fue precisamente lo que marcó la pauta en esos días. Y lo que más se marcó en esa época fue la visita de Patricio Aylwin a Capuchino a su ahijado. Trivelli. Que estuvo preso también. Estuvo preso unos tiempos. Ellos fueron procesados también como... Por lo mismo. Por asociación incompatible, etcétera. Pero ellos salieron libres. Finalmente Juan Pablo Dávila es el único que paga por lo que pasó en Codelco. Él fue el único que estuvo preso. Perdona, ¿y bajo qué delito finalmente fue encontrado culpable? Él estuvo preso principalmente por fraude al fisco. Él estuvo 7 años por fraude al fisco. Negociación incompatible también fue el otro. Sí, no suenan esos casos a propósito de la historia. Y tiene una relación muy directa con los personajes que están hoy día. Exactamente, a eso vamos a ir con Dinko Kusanovic, que está conversando con nosotros a propósito de la historia de Juan Pablo Dávila, que estará en un libro. Le vamos a preguntar a Dinko, a propósito de esta entrevista larga con Juan Pablo Dávila, ¿qué reconoce él respecto a este delito y qué pasó con la plata? Si se puede preguntar eso. Lo vamos a hacer, vamos a seguir esta conversación después de una pausa. Espérenos.
Sigues en Entrevista Verdadera, seguimos conversando con el periodista Dinko Kusanovich. Él está realizando un libro sobre el caso Dávila. Lo estábamos recordando y nos quedamos, Dinko, en el momento en que tú hablas por primera vez y haces una entrevista larga, 10 horas, conversando con Juan Pablo Dávila. Y yo, antes de irnos a la pausa, te preguntaba, ¿qué dijo Juan Pablo Dávila respecto al delito? Si cometió delito, si él acepta eso, y si efectivamente existió plata perdida, ¿y dónde podría estar esa plata? Cuando yo lo entrevisté por primera vez, él era una persona bastante temerosa. Venía saliendo de la cárcel, estuvo con un trauma bastante, yo creo, severo, digamos, estar con una cárcel con personas, una población común carcelaria. Entonces él venía con muchos problemas con eso. Pero durante todo el tiempo que yo he estado en contacto con él, nunca ha reconocido delito. Es decir, según él, no hay un delito asociado al manejo y las transacciones en la bolsa de metales. ¿Qué fue? ¿Fueron malos negocios? ¿Mala suerte? Él apunta a una vicisitud del mercado. Él habla que a mediados de los años 90 China era una potencia que estaba recién creciendo y esa potencia se metió al mercado a comprar todo el metal disponible. Entonces, por eso, digamos, hay una pérdida nominal porque él vendió 450.000 toneladas a futuro que no pudo recuperar precisamente por esa arremetida del mercado de China. Y él reconoce ese error de no haber mirado esa parte de lo que pasó con China. ¿Y la plata? ¿Hubo plata? A ver, es curioso analizarlo así, porque cuando hay negocios a futuro, no necesariamente se pierde, o sea, se pierde plata efectiva, pero no necesariamente alguien gana plata cuando hace el mal negocio. A eso me refiero, como para armarse la figura en la cabeza. Pero aquí hubo algún tipo de transacción, cuenta secreta o algo que se le pudiera perseguir a Juan Pablo Dávila. Él comete muchos errores, comete errores administrativos, y ese error administrativo tenía que ver con precisamente que en esa época no era mal mirado que él tuviera actividades privadas en paralelo a pertenecer a una empresa estatal como Codelco. Hoy día eso es imposible, hay conflicto de intereses y cosas así. Sobre todo en áreas tan delicadas como las compras a futuro, que tiene que ver con mucho análisis. Exactamente. Entonces, claro, él tenía unas cuentas asociadas con su concuñado en la isla Caimán, pero de todas formas eso lo llevó a que hubo unos dineros que él no había declarado que estaban en esa cuenta. Ah, no, y ahí se levantaba la sospecha de inmediato, digamos. Exacto. Ahora, ¿qué dice Juan Pablo Dávila? ¿Cómo explica todo lo que le pasó? Porque lo que entiendo y lo que has dicho tú, Dinko, es que finalmente él es el único hombre que pagó con cárcel algo grave que sucedió, un perjuicio al fisco importante en esa época. ¿Qué pasa con todo el resto? Porque hoy día es impensable, hoy, 2016, que uno diga, este funcionario de una capa secundaria tiene toda la culpa de esta pérdida de tantos millones de dólares al interior del fisco. De hecho, si el caso Dávila hubiera ocurrido hoy día, probablemente Juan Pablo Dávila no hubiera estado un día preso. Es decir, en esa época, la investigación que realizó primero el ministro Enki y después otros jueces, buscaban la culpabilidad de Dávila. De hecho... ¿Por qué? Yo creo que hay una manipulación política detrás. Me interesa ir por ese camino, porque mirándolo con la distancia, en esa época, claro, los medios de comunicación van elevando historias y la cosa iba toda apuntando solamente a esta persona, pese a que hubo otros presos, otros a los que se apuntó, pero que finalmente nunca cumplieron cárcel, como Juan Pablo Dávila. ¿Cuál es la teoría tuya, Dinko, después de conversar todo este tiempo con Juan Pablo Dávila y con otros que vivieron ese momento? Principalmente la teoría que apunta en la investigación periodística de este libro es que hubo una manipulación política detrás. Es decir, la cúpula que estaba en Codelco en esa época era muy ligada al Partido Demócrata Cristiano y al PPD. ¿Quiénes eran? Alejandro Noemí era el presidente de Codelco. Él era muy cercano a Eduardo Frei. Gonzalo Trivelli, también perteneciente a la familia Trivelli, muy cercano también al presidente Patricio Aylwin, también muy cercano a Soledad Alvear, que en ese momento era la ministra de Justicia. Entonces, se interpretan muchos movimientos dentro de Codelco y ellos tenían llegada directa al segundo piso de la moneda. Y por ahí es que zafan de cualquier responsabilidad y al final
¿Todas las versiones apuntan solamente a Juan Pablo Dávila? De hecho, la manera que ellos argumentaban, no tengo idea de lo que hizo Juan Pablo Dávila. Él actuó solo en esto. Eso es inverosímil hoy en día, ¿no? Porque en el fondo uno dice, ok, el tipo era un mando medio, no tomaba decisiones concretas respecto de lo que tenía que hacer con las bolsas, ¿cierto? Él no firmaba cheques, no daba órdenes de pago, él no tenía esa capacidad para poder pagarles a los corredores. Entonces, ¿cómo se puede hablar de malversaciones si no había conocimiento en la cúpula? ¿Qué otros nombres aparecen ligados a Codelco en esa época y que te llaman la atención en esta investigación que has llevado del caso Dávila? A mí me llama la atención que en un principio Juan Pablo Dávila, y en múltiples declaraciones que él dio en un comienzo, que no tenía relación con Alejandro Noemí, que era el presidente ejecutivo de Codelco en esa época. Incluso en una entrevista con Raquel Correa en el año 1997, él dice que prácticamente no lo conocía. Y sí lo conoció. Y conoció a su hermano Paulino porque Juan Pablo Dávila también manejaba el mercado futuro de la minera del bronce ligado a los hermanos Noemí. Entonces ahí había cierta relación, digamos. Había una relación muy directa. Muy directa entre los dos. Exacto. ¿Qué otros episodios te llaman la atención de toda esta historia que fuiste reconstruyendo? Me llama la atención, y que fue una de las aristas que tomó el ministro Benki para condenar a Juan Pablo Dávila como negociación incompatible, es la relación que tuvo con Patricio Contese. Patricio Contese, el mismo de hoy día de SQM, que está fuera de la empresa, pero que fue gerente general de SQM. Exactamente. Y él, perdón, ¿él qué era de Codelco en esa época? Fue presidente ejecutivo de Codelco en los últimos años del régimen militar. Perfecto. ¿Y se quedó trabajando en Codelco después? No. Ah, ya, pero tuvo algún tipo de relación con Juan Pablo Dávila, que entró a trabajar a Codelco, no en dictadura, sino antes, ¿o no? Juan Pablo Dávila entró a trabajar en dictadura, pero él entró por concurso público. Es decir, él hizo todos los trámites correspondientes para entrar a trabajar a la cúpula y feria estatal. O sea, no necesariamente ideológicamente era afín a la dictadura. No. Yo no lo sé, digamos, pero... Juan Pablo Dávila nunca tuvo afinidades políticas, es decir, ¿No era militante? No. Su papá fue miembro de las Fuerzas Armadas, pero él no tenía ninguna afinidad política. ¿Y cuál es la relación ahí con Patricio Contese? La relación con Patricio Contese tiene que ver con la compra de equipos médicos para el hospital militar. Llegó una orden de la moneda que tenían que comprar un escáner para dotar al hospital militar. Estamos hablando de la última época de la dictadura. 89, 88. 88, 89. Patricio Contese era presidente de Codelco y hubo unos movimientos con unos brokers, una especie de movimiento de dinero, que fueron a caer a unas cuentas de Juan Pablo Dávila, porque Contese dijo, yo no me quiero hacer cargo de esto, hazlo tú. Juan Pablo Dávila compró esos equipos y los compró a un valor, estamos hablando de $300.000. ¿Okay? A Juan Pablo Dávila, por ejemplo, le llegó una cuenta, un depósito de $2 millones. Él compró el equipo, llegó el equipo al hospital militar y el hospital militar tenía una factura de $2 millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero? El resto son $1.700.000 de la época. Y Patricio Contese le pidió ocupar sus propias cuentas para hacer todo este, voy a decirlo así, enjuague de plata. Exacto. Yo creo que ahí Juan Pablo Dávila lo ha confesado, a mí me lo ha dicho. Yo pequé de torpe, porque él nunca pensaba que después le iban a pesquisar hasta esa etapa de la dictadura militar. O sea, porque esto fue... Porque en el fondo eso fue una orden de Pinochet. O sea, digámoslo así. O sea, bueno, uno se imagina que en esa época todas estas fórmulas de, a ver, obtengo esta plata, tenía que ver con una decisión que podía venir de más arriba, si estábamos eran órdenes que venían de arriba. Uno supone, digamos, porque ahí no sabe quién más metió las manos, digamos, pero uno supone. Y eso que pasó y que afectó a Juan Pablo Dávila en específico, ¿fueron antecedentes que se acumularon en su carpeta para la investigación posterior del año 94? Finalmente a Juan Pablo Dávila eso le costó 800 días de cárcel. Porque en el proceso judicial del caso Codelco, él tuvo un careo con Patricio Contese. El ministro Benki los sentó a los dos. Y Patricio Contese dijo, yo no sé de qué está hablando este caballero, yo no tengo idea de las operaciones que él hizo en la compra. Y ahí no había firma de Contese, nada, estaba en la cuenta corriente de Juan Pablo Dávila. Así es.
¿Por qué nadie más, y ahí me refiero a lo que pasó antes con Patricio Contese, pero lo que pasó después con el caso Dávila, a juicio de Juan Pablo, nadie más cayó preso? ¿Él también ve esta lista política? Sí, él piensa que aquí hubo una manipulación política. De hecho, Codelco contrató a especialistas en comunicaciones para evitar que el discurso del tema Dávila se centrara en Codelco, sino que lo fueron llevando hacia lo que fue Juan Pablo Dávila, a ese personaje siniestro que fue capaz de defraudar a Codelco solo. Entonces, cuando estuvo preso Juan Pablo Dávila también sufrió persecución política, no le daban ninguna salida por buen comportamiento. O sea, y por eso estuvo los 10 años, porque llama la atención una condena que fue interrumpida, no fueron los 10 años directos, pero son 10 años de cárcel, que son hartos años de cárcel. Por ejemplo, los primeros 3 años que estuvo él en la cárcel de Quillota, él tenía muy buen comportamiento. Generalmente a los presos se le dan ciertos beneficios como salida dominical, etcétera. A él se lo negaban. Gendarmería de Chile decía, ok, está perfecto, tiene buen comportamiento, pero esa petición llegaba a la Subsecretaría de Justicia o al Ministerio de Justicia y eso era denegado. Sí, porque hasta lo que sabemos de este año, que fue todo un escándalo, se cambió la fórmula y ya no pasa por manos políticas, sino que es una comisión de jueces los que deciden las salidas y los beneficios carcelarios. Ahora, Dinko, ¿qué puede buscar Juan Pablo Dávila con toda esta información que vaya contenida en un libro? Y tú personalmente, como periodista, ¿qué te gustaría que pasara con un libro que entiendo debería estar ya listo, terminado a fin de año? Así es. Este libro busca poner antecedentes a la opinión pública respecto de lo que fue el caso Dávila. Relatos que van con aportes de Juan Pablo Dávila, que él nunca lo ha hecho, y también con otras fuentes, ¿cierto? Con otras personas que quisieron colaborar en este libro. Pero principalmente es dar a conocer una versión del tema. Ahora está la parte judicial. Juan Pablo anunció una especie de revisión del caso, porque él siente que ahora están dadas las condiciones judiciales para poder declararse inocente, que es lo que él busca. Puede reabrir, y lo pregunto por términos legales, yo no sé si esto ya está prescrito, si puede volver a abrirlo, que una persona así lo puede abrir condenada en algún momento, puede tratar de reabrir y cambiar su imagen, digamos, en cualquier momento. Eso lo está viendo el abogado Felipe Vázquez, que es el abogado de Juan Pablo Dávila, pero principalmente sí puede haber una revisión de un juicio que puede ser perfectamente declarado inocente. Ahora, y eso significaría mucho, o sea, es decir, significaría que Juan Pablo Dávila pasaría de ser una persona que fue vapuleada públicamente a una persona que podría ser declarada inocente. Sí, eso es grande. ¿Pero tú crees que está arraigado en nosotros el caso Dávila? ¿Que todavía nos acordamos bien del caso Dávila o que es un caso que está presente como en el imaginario económico-político, por decirlo así, de Chile? Está muy presente. Yo creo que a nuestra generación de las personas que estudiamos periodismo o la misma opinión pública, que ya tenemos más de 40 años, ese caso nos marcó fuertemente y está muy presente esa temática hoy en día. Porque la gente dice, ok, por lo que está pasando hoy en día, nadie ha pagado cárcel y Juan Pablo Dávila estuvo más de 10 años preso. Es decir, esa comparación ya genera mucho ruido. Ahora, a ti, con las personas que hablaste, te queda o te armas esta convicción, porque cuando uno empieza a hacer recuerdos del caso y por lo que hemos conversado, las situaciones son tan distintas en esa época que ahora. Me refiero a todo, a las condiciones políticas, las condiciones económicas, la transparencia, el acceso a información, es totalmente distinto. Entonces, analizarlo con los ojos de hoy, uno se hace varias preguntas, como diciendo, pero ¿cómo pasó esto? Pero ¿cómo? Bueno, es que era totalmente distinta esa época, había como un cuidado sacrosanto a la democracia, había una forma distinta. ¿Te queda en evidencia eso después de la conversación con el mismo Juan Pablo Dávila y con este reporteo que hiciste para el libro? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que ocurría en esa época, volviendo a la democracia, era todo imperfecto, era una democracia muy en pañales, ¿cierto? Teníamos a Pinochet como comandante y jefe en el ejército, entonces había muchos movimientos de engranaje, ¿cierto? De la democracia, y principalmente en lo judicial, que también era muy sesgado. Y también, por ejemplo, las policías en esa época también actuaban con cierta rudeza con
con las personas. Y a Juan Pablo Dávila también le tocó vivir momentos que hoy día no se verían cuando estuvo detenido. Por ejemplo, ¿Cómo qué cosa? Que no lo dejaban dormir, lo despertaban cuando estaba detenido en la Bridec. O sea, como para que declarara, como una forma de molestarlo. Era una forma de decir declara, o sea, declárate culpable. De algo más, de algo más forzoso. Exacto. Recibió amenazas constantes de personas que lo llamaban y le decían, tú tienes hijas. Es decir, él lo pasó mal, lo pasó muy mal. Terminó destruyendo su familia finalmente el caso de Dávila. ¿Y cómo está hoy día Juan Pablo Dávila? ¿Qué hace, qué puede hacer? Porque es un hombre que quedó un poquito grabado a fuego, ¿no? En esta historia reciente nuestra. Juan Pablo Dávila hoy día está dedicado está radicado en Chillán, está dedicado a asesorías relacionadas con el mundo de la educación, pero él también ha emprendido diversos negocios y le ha costado tener negocios, hasta le ha costado tener cuenta corriente, por ejemplo. O sea, su historia sale una y otra vez. Exacto, la gente lo sigue reconociendo. Sí, y ha podido ir recuperándose de ese temor constante, me imagino, de lo que significa estar 10 años preso, de pasar de ser un profesional reconocido en un puesto importante a convertirse como en el primer delincuente de Chile, como fue en algún momento. Hoy día él está resiliente, como lo dice. Abrazar el adventismo para él le significó mucho en términos de crecimiento personal. Yo lo veo una persona muy íntegra, muy tranquila respecto de lo que él ha hecho en su vida. Obviamente hay un antes y un después del caso Codelco y hay un antes y un después para él como crecimiento personal también. Pero él no olvida esos momentos y creo que recién se está atreviendo a hablar sobre el tema. Han pasado 20 años y en esos 20 años él dio 2 entrevistas, entonces son situaciones que él la vivió con bastante miedo finalmente. ¿Dinko, te ha costado hacer el libro? Encontrar, por ejemplo, personas que hablen contigo, que te cuenten detalles, cosas que no se sabían, publicar el libro, por ejemplo. Principalmente me ha costado mucho hablar con personas que estaban ligadas al caso, que eran los mismos mencionados, que aparecen todos, no quieren hablar. He conversado con algunas editoriales y también me han dicho que el tema es muy fuerte y que por lo tanto el tema judicial que podría traer consigo, ¿cierto? Me podría generar algún tipo de problema y que eso lo tendría que financiar yo. Inmediatamente se pone en el parche diciendo esto puede traer querella. Exacto. ¿Y puede traer querella? Habrá que leer el libro. ¿Va a estar a fin de año, Dinko? Sí. Perfecto. Dinko Kusanovich con nosotros, es periodista, ha trabajado en ¿Qué pasa? Y está recopilando la historia con nuevos antecedentes y con una entrevista larga de lo que fue el caso Codelco, caso Dávila, si ustedes quieren, y que giró en torno a este personaje Juan Pablo Dávila. Dinko, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Beatriz. Que te vaya bien. Gracias. Y vamos de inmediato con Ignacio Franzani, está listo para Mentiras Verdaderas. Buenas noches.